toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Él es digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Él es digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Él es el Rey de mi corazón, Él es el Rey de mi corazón. Bueno, hermanos, vamos a leer la Biblia. Por favor, abran su Biblia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. San Marcos capítulo 12. Oro, hermanos, en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y a nuestros corazones con relación a la enseñanza de este pasaje en toda la extensión de la palabra, hermanos. Lo leíamos hace unas semanas, vamos a volver a leerlo hoy, haciendo énfasis poquito en lo primero, que ya hablé de eso, para pasar a la segunda parte, donde yo creo que voy a estar unas 2 o 3 semanas hablando de esto. Pero leamos el pasaje, hermanos. Marcos capítulo 12, versículo 28. A partir del verso 28. Salud, salud. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Qué tremendo, hermanos. Ahí es donde yo oro que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, hermanos. Este es el principal mandamiento. Palabras del Señor Jesús. Y luego, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez el Señor enfatizado, diciendo: no hay otro mandamiento mayor que estos. Tremenda cosa, ¿no? Y entonces, hermanos, este escriba califica al maestro. ¿Qué cosa, no? Y le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Tremenda cosa. Jesús entonces
viendo que había respondido sabiamente, le dijo, pues todavía no eres cristiano. O sea, sabes, pero todavía no, porque le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle nada. Hermanos, el primer mandamiento es tremendo, y de veras que Dios nos ayude, hermanos, a tener una mente clara, abierta, amplia y discernir correctamente que este es el principal mandamiento dicho por el Señor Jesús, que implica sobre todas las cosas amar a Dios. No se trata de religión. No se trata de yo opino. No se trata de yo pienso. Es que yo creo que es por aquí. No, hermanos, el Señor fue bien claro y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios con todo esto que el Señor mostró aquí. Con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. Es el mayor mandamiento. Gloria a Dios. El Señor, a través de su Espíritu Santo, traiga esta palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, y nosotros seamos obedientes a esta palabra. En primer lugar, no hay otro mandamiento como este. Este es el mayor mandamiento, hermanos. Que mostremos en todo momento, en todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hermanos, que lo hacemos por amor a Dios. Antes de tener la experiencia del nuevo nacimiento, antes de haber respondido positivamente como lo hemos hecho al Evangelio de Jesucristo, no sabíamos esto, ni nos interesaba esto. Escuchábamos que había 10 mandamientos, escuchábamos de los mandamientos de Dios, pero no nos interesaba, es la verdad. Pero cuando nos ha resplandecido la luz del Evangelio por su pura gracia y por su pura misericordia, hermanos, y leemos la palabra y tenemos la Biblia frente a nosotros, somos confrontados con este mandamiento, hermanos, y que Dios quiera que mostremos en toda nuestra manera de vivir que en realidad amamos a Dios sobre todas las cosas. Y ya en semanas pasadas expliqué lo que implica corazón, alma, mente y fuerzas, que es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, hermanos, nos vamos a detener para hablar del segundo mandamiento, tan interesante y tan importante para la vida cristiana. No hay mandamientos mayores que estos. El segundo es semejante. Y miren qué confrontación hace el Señor, ¿no? Cómo el Señor, hermanos, sutilmente, directamente, claramente habla a nuestro ego. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Será que hay alguien que no se ame? ¿O usted se quiere mucho? ¿Sí se quiere mucho? A lo mejor, hermanos, no sabemos cómo expresar nuestro amor para nosotros mismos y nos descuidamos. A lo mejor. Puede ser por ignorancia, puede ser por gusto, porque tantas cosas que hacemos que dañan nuestro cuerpo que de veras pareciera que no nos amáramos ni nosotros mismos. Pero los gustos que nos damos, según nuestra manera de pensar, los hacemos porque nos amamos y nos damos gustitos que nos dañan, que realmente el resultado es que no nos amamos. Pero no está hablando así de eso. Pero el Señor va directo a nuestro ego, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El final, hermanos, de este pasaje, según palabras del Señor, y el amarle con todo el corazón, verso 33, y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todo lo que podamos ofrecer al Señor, hermanos, es nada si no amamos a nuestro prójimo.
Permítanme leer este pasaje de Marcos 12, 31, 32 y 33 en la traducción Palabra de Dios para Todos, un lenguaje más sencillo. Jesús dijo, el segundo es, ama a tu semejante como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el maestro de la ley contestó, esa fue una buena respuesta. Maestro, tienes razón. El Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento, con todas sus fuerzas, y al semejante como a sí mismo. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se quemen completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Podemos ser tan buenos y tan buen intencionados, hermanos, en nuestra vida religiosa y tratar de ofrecerle a Dios lo mejor que podemos en ciertos momentos, porque no lo hacemos constantemente. En ciertos momentos podemos decir, esto es para Dios y esto es con todo mi corazón pero hermanos, si no hay la respuesta al mandamiento del Señor, eso queda nulo por nuestra desobediencia. El amar al prójimo como a uno mismo es mejor que todos los sacrificios o los holocaustos que podamos ofrecer a Dios. No estoy diciendo que no ofrezcamos sacrificio a Dios, pero en comparación, hermanos, tiene más valor que amemos a nuestro prójimo o a nuestro semejante. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? Antes de entrar a lo que Jesús enseñó, porque este mandamiento también viene de la ley, de los escritos de Moisés. Pero ¿quién es nuestro prójimo, hermanos? ¿Quién es nuestro semejante? ¿Su esposa? ¿De los varones? ¿Su esposa? ¿De las mujeres? ¿Su esposo? ¿Su vecino? Es más, voy a atreverme a decir una barbaridad. No se rían, el que se ría pierde. ¿Ok? Incluye hasta la suegra. Y alguien me va a decir, ¿tengo que amar a mi suegra? Yo amo mucho a la suegra de mi esposa. Es la suegra que más amo yo, a la suegra de mi esposa. ¿Verdad? ¿Será que nuestros hermanos de la iglesia es nuestro prójimo? ¿Es nuestro semejante? ¿Los mismos hermanos de la iglesia? Cantaba, hermano, pensaba mientras cantábamos hace un momento, vino a mi mente un cuadro. Tan triste, tan triste. Hace unos años había un conflicto de intereses entre unas iglesias. Se peleaban templos, había desacuerdos de liderazgo. Estaban en juego propiedades. Las discusiones o las reuniones para arreglar el asunto eran tan fuertes, tan acaloradas, que Dios no aparecía en esas discusiones. Estoy hablándole de iglesia. Era terrible, era terrible, era terrible. Y después, y eso era vez tras vez. Fue una guerra de poderes de la iglesia, en un grupito de iglesias. Fue una guerra de poderes tan fuerte, tan desgastante, emocional, espiritual, de amistades, de amigos de toda la vida, de compañeros de ministerio de toda la vida. Fue terrible, pero lo que más en mi mente está esa imagen y la recordé cuando estábamos cantando este canto. Cuando finalmente se intervino la autoridad, la Secretaría de Gobernación, la policía, y dio el fallo. Y cuando terminó, uno de los grupos con el que yo estaba en este momento, estábamos en la iglesia y dicen, hermanos, vamos a cantar una canción, y empezaron a cantar en contra de sus hermanos. Empezaron a cantar en la iglesia, victoria, la victoria mía es. ¿Pueden imaginarse eso?
habían ofendido a su prójimo, habían peleado con su hermano, delante de las autoridades, se habían ofendido, se habían dicho, se habían peleado terrenos, propiedades. La amistad quedó a un lado, la hermandad en Cristo quedó a un lado, el amor de Dios quedó a un lado. Pero en la iglesia estaban cantando, victoria, la victoria mía es. Y el contracanto gritaba, mía es. Así, porque cantaban bonito, ¿no? Así, con coro y toda la cosa. Y luego siguió otra canción, porque recuerdo muy bien las mímicas que hacía un grupo. Hay una canción que dice, al campo enemigo yo fui y tomé lo que me robó. ¿No has escuchado esa canción? Bueno, no está muy bueno, pero así dice más o menos, ¿no? Y dentro de la alabanza hacían expresiones como que fui y le arrebaté al enemigo lo que me robó. Y están hablando de ese pleito. Y me hacía recordar esta mañana, hermanos, esas escenas que están en mi mente, pensando en el mandamiento del Señor. No hay otro mandamiento mayor que este. Ama a Dios y ama a tu prójimo. No hay mayores mandamientos que estos, hermanos. En la muestra, sin duda alguna tenemos que aprender esto, hermanos. En la muestra de la obediencia al mandamiento, alguien tiene que perder. Y a veces nuestra pérdida está en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. A veces en recursos perdemos, pero por amor a la obediencia a la palabra de Dios. Tiene que suceder. Este segundo mandamiento, hermanos, Jesús llevó un poco más allá a la pregunta de este fariseo, identificando también este mandamiento para comprender, hermanos, el amor cristiano. Este mandamiento también venía del libro de Moisés, de los libros de Moisés. Y quiero que me acompañen, hermanos, para ver lo que implica de alguna manera, hermanos, el amor al prójimo según la ley del Señor a través de Moisés. Dice, acompáñenme por favor en Levítico capítulo 19. Aquí es donde está, hermanos, la muestra del amor al prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 16. Mire qué cosa tan tremenda enseñó el Señor aquí. En estas leyes del Señor a su pueblo. Comienza diciéndoles el verso 16, hermanos, ¿qué dice? Porque miren, hermanos, andar chismeando entre tu pueblo es atentar contra la vida de tu prójimo. Hermanos, cuidado, mucho cuidado con las charlas de sobremesa. Está dentro del mandamiento de Dios. Y para no atentar contra la vida del prójimo, el Señor dijo así: no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Ese es el mismo versículo, pero en la traducción Palabra de Dios para Todos. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. El verso 17 dice: razonarás con tu prójimo. No se mantengan enojados con su hermano. Podemos decir, ay, porque sí duele, ¿no? No se mantengan enojados.
con su hermano, dice la PDT. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos es fácil mantenernos enojados con los hermanos? Sea de la iglesia, sea de la carne, carnales, sea algún familiar de cualquier escala, cercano o lejano, sea algún vecino. O sea, debemos comprender eso, hermanos, que a nosotros como redimidos por la sangre de Jesucristo no nos queda a nosotros. Y no podemos poner como excusa ni pretexto el decir, bueno, si Él no me habla, yo tampoco. Si Él no hace, yo tampoco. Si Él no dice, yo tampoco. O al revés, si Él me dice, yo le digo. Si Él me hace, yo le hago. O sea, un redimido por la sangre de Cristo no puede reaccionar así, porque está entendiendo el mandamiento de Dios. Y este es el consejo del Señor, hermanos. No hay otro mandamiento más grande que estos. No aborrecerás a tu hermano, o no se mantengan enojados. No se mantengan enojados con su hermano. ¿Cuántos hijos se enojan? Bueno, yo lo he escuchado más en las mujeres, digo con todo respeto y cariño. He escuchado a algunas niñas, por ejemplo, niñas que se enojan con su mamá y entre sus círculos cercanos le dice, para que se le quite a mi mamá, ya llevo 15 días que ni le hablo. Y muy contenta, muy orgullosa la chamaca, ¿no? Para que se le quite. Y en la iglesia, aleluya, soberano, aleluya. Repito, este mandamiento es para los hijos de Dios, para los redimidos por la sangre de Cristo, para aquel que dice, ya tuve un encuentro con Cristo. Y si alguien me dice, pastor, pero qué difícil es eso, yo les voy a decir una cosa, doble sus rodillas y hablen con Dios y díganle, Dios, qué difícil es esto porque no es mío, es palabra de Dios. Y si alguien dice, para mí esto es muy difícil, doble sus rodillas y dígale, Dios, para mí esto es muy difícil, esto que pusiste aquí no me conviene, no me gusta. Y Dios le dará respuesta. Dice el 18, no te vengarás, Reina Valera, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se agarró el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. La palabra de Dios para todos dice, no abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismo, porque yo soy el Señor. Aleluya. Este mandamiento, hermanos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, es de la misma naturaleza y del mismo carácter del primer mandamiento. No podemos decir, o lo dijo el apóstol Juan, ¿cómo alguien puede decir, yo amo a Dios a quien no veo, pero no puedo amar a esta persona a quien sí veo? De palabras es fácil decir, yo amo a Dios. De palabras es fácil unir las letras y las melodías de canciones en las que expresamos nuestro amor a Dios. Pero amar al prójimo, es que a Dios no lo veo. Es una canción, yo puedo cantarla. Yo puedo leer un pasaje y decir, yo amo a Dios. Y Dios juzgará nuestros corazones, amados hermanos. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestras intenciones perfectamente bien. Pero en la práctica, cuando tenemos aquí a un hermano, a una hermana, a un primo, a un hermano, a un hijo, a una suegra,
en fin, a alguien, a un vecino, que me cuesta trabajo, ahí es donde se demuestra, hermanos, el amor de Dios, según lo enseña el mandamiento. El amor genuino, entonces, hermanos, por Dios es seguido, es continuo en importancia por un amor genuino, real y sincero hacia nuestro semejante, hacia nuestro prójimo. Vamos a recordar una historia, hermanos. Vamos a recordar una historia. Vamos a leerla todos. Lucas capítulo 10. Ya saben cuál es la historia, ¿verdad? Al decir Lucas 10, ya saben cuál fue. Versículo 25, hermanos. Y otra vez, hermanos, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta del maestro: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué tremenda enseñanza, hermanos, para nuestro diario vivir. Presenta aquí, hermanos, en obediencia al segundo mandamiento, a una persona religiosa, una persona que puede estar toda su vida en la iglesia e incluso presumir de espiritualidad. Dice aquí, yendo a ¿dónde dice del sacerdote? El 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, vio a una persona maltratada, ahí tirada, que había caído en manos de ladrones, lo vio necesitado, y este religioso lo vio ahí. Y si le pusiéramos palabras al sacerdote aquí, con el permiso de Dios y ustedes, pudo haber dicho: ¿qué me importa? Se pasó de largo. Viene uno de otro rango
un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, otra vez, otro del pueblo, le vio maltratado y poniéndole palabras también, no me importa, y se pasó de largo. Pero venía una persona que no era compatible con ellos. Ahora se usa mucho la palabra, ¿cómo se usa la palabra ahora? Para estar empatía. Ahora se usa mucho la palabra empatía. Los primeros días no fueron empáticos con el golpeado y el maltratado. Pero viene uno que no era empático de raza. Era despreciado por el mismo sacerdote, por el mismo levita, porque era un samaritano. Era un despreciado, un desadaptado de la sociedad según ellos. Pero cuando llega por el camino, se acercó a él y viéndole, noten estas palabras, hermanos, fue movido a misericordia. El Señor le pregunta al final a este intérprete de la ley en el 37, el 36, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En la respuesta de este intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia. En el 33, él fue el que dice, y fue movido a misericordia. Y esa misericordia que estaba con él, que había en él por su prójimo, lo llevó, hermanos, a hacer acciones, no solamente a decir, pobrecito, quisiera ayudarte. No solamente tenía la intención, pobrecito, ¿qué puedo hacer? Híjole, estás bien amolado, en serio, y mira, pues yo voy de paso, traigo solamente un burro o un caballo, no sé si dice ahí, si fue burro o caballo. Ahorita lo leemos otra vez. Pero, pues Dios te bendiga, hermano. No, tuvo acciones. Acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué hizo para vendarlas? ¿Quién sabe? ¿Se rasgó el manto? ¿Hizo vendas con su manto? Tal vez. ¿O iba preparado? ¿Quién sabe? Pero se dio cuenta que ya las heridas estaban secas y causaban dolor y podrían causar infección. Y dice, ¿qué le puedo poner? Yo traigo aceite, yo traigo vino. Le puso del aceite del vino, vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura, puede haber sido un burro, una mula, un caballo, lo puso ahí. Y eso, hermanos, significa sacrificio, porque le llevó al mesón. A partir de ese momento, él le dijo, tú usas mi comodidad y yo continúo caminando. Una muestra de amor al prójimo. Ese sacrificio fue más allá. Cuidó de él. Fue más allá. Al otro día sacó su dinero, al parecer era todo lo que traía, o parte, y lo demás lo dejó para continuar su viaje. Le dio 2 denarios al mesonero y le dijo, si tenemos una correcta traducción de la Biblia, hermanos, tomemos en cuenta cómo dice esta expresión. Cuídamelo. Pudo haberle dicho, ahí te lo dejo, cuídalo, yo ya hice mi parte, tú haz la tuya. Yo ya me sacrifiqué, lo puse en mi cabalgadura, yo ya vendé las heridas, yo ya le puse de mi aceite, ya le puse de mi vino, ya caminé en lugar de él, ya te di mi dinero, cuídalo. Pero hermanos, el Señor Jesús no es poquitero. El Señor se va a lo grande y nos lo muestra en esta enseñanza. Cuídamele, y todo lo que gaste de más, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor le da toda esta ilustración detallada al intérprete de la ley para preguntarle entonces, después de esta historia, ¿qué piensas tú? ¿Quién crees tú que verdaderamente fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones?
porque tuvo una desgracia, cayó en manos de delincuentes. Y él contestó sabiamente y le dijo: el que mostró misericordia. ¿Y qué es lo que Dios quiere ver entre su pueblo, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver entre sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en su familia? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en su iglesia? Hermanos, nuestra tendencia humana nos lleva a apuntar con el dedo y a señalar. Y sin duda alguna, muchos de nuestros señalamientos contra cualquiera de nosotros mismos pueden ser reales. Pueden tener la razón cuando dicen: es que tú eres así, tú dices así, tú te portas así, tú hablas así, tú te comportas así, y pueden ser reales. Pero Dios no nos llamó a señalar. Dios nos llamó a mostrar misericordia. Y tal vez la persona a la que estamos señalando, hermanos, está en manos de ladrones, está siendo maltratada. No conocemos su historia, no conocemos su manera de vivir, no conocemos sus pensamientos. Hay personas a las que le tiramos y a las que no somos empáticos con ellas sin saber lo que están cargando en su mente y en su corazón. Cuando Dios nos manda simplemente por ser nuestro semejante, por ser nuestro prójimo, mucho más, hermanos, mucho más si es parte de nuestra familia en la fe. El apóstol Pablo dice: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mucho más allá, hermanos, mucho más si estamos hablando de personas de nuestra misma sangre, nuestra misma familia, cercana o lejana. No conocemos muchas veces sus pensamientos ni las situaciones por las que están pasando, y Dios nos está diciendo: ten misericordia de tu prójimo. Tu prójimo está herido, tu prójimo está lastimado, tu prójimo ha sido golpeado, tu prójimo ha caído en manos de ladrones. Tú no te das cuenta, pero está lastimado. Y nosotros llegamos y ponemos el dedo en la llaga y lastimamos y lastimamos y lastimamos sin mostrar misericordia. Y violando, hermanos, violando ampliamente este gran mandamiento del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es bien interesante darnos cuenta que lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos, 5 mandamientos tienen que ver con Dios y 5 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. Porque así es como el Señor nos manda a cumplir la ley y los profetas. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Y voltea a su lado y ahí lo va a encontrar, hermanos, para mostrar misericordia y mostrar el amor de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser el amor entre hermanos? Bueno, esto lo veremos la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora. ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? Ahora, el énfasis que yo repito y vuelvo a hacer, el énfasis es: no hay otro mandamiento, amados hermanos. No hay otro mandamiento mayor que estos dos: amar a Dios y amar a nuestro semejante. Ahora podemos decir: es que no lo merece. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar quién lo merece y quién no lo merece? Nos ponemos en la posición de Dios cuando nosotros simplemente nos toca obedecer. Y otra vez digo esta mañana que el Espíritu Santo, hermanos, nos permita abrir nuestro entendimiento y practicar el amor a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es semejante. También amemos a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Continuamos la próxima semana.
con la ayuda de Dios. ¿Cómo se debe demostrar ese amor? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra acerca de cómo respondemos a esa pregunta. ¿Cómo se debe mostrar el amor de Dios a los hermanos? Así que continuaremos la próxima semana. Oremos, hermanos. Señor, leemos tu palabra esta mañana. No tenemos duda que tenemos un gran reto frente a nosotros. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento para comprender todo lo que implica de mí amar a Dios. Y comprender, Señor, esta mañana que el mandamiento continúa exhortándome a que ame a mi hermano, a mi familiar, a mi vecino, a mi semejante, a mi prójimo. Que vaya, Señor, más allá, desechando todo rencor, toda actitud que he permitido que se albergue en mi corazón, y de alguna manera lo demuestro con actitudes y con palabras. Perdona nuestra desobediencia, Señor, si acaso hay alguien aquí que tenemos problemas con estos mandamientos. Perdónanos. Si algo queremos es agradarte a ti, Señor. No podemos cantar victoria cuando ganamos alguna discusión, pero estamos humillando a nuestro prójimo. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Eso es lo que implica el mandamiento en tu palabra. No hay nada más grande que estos mandamientos. Padre, como iglesia nos ponemos en tus manos esta mañana y rogamos en el nombre de Jesús que algo de lo que hemos leído esta mañana en tu palabra quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón, y tú nos permitas tener fuerza para vencer cuando el enemigo usa de nuestras debilidades para poner resentimiento, rencor y actitudes contra alguien que nos rodea. Ayúdanos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos esta mañana, Señor. Tú me has dado libertad, quitaste todo.